Aunque no estoy muy contento de ser un puente para todos, al menos soy lo suficientemente bueno como para no arruinar el amor de los demás, especialmente de los más jóvenes. Me sentaré aquí, digo, mientras despejo el escritorio desordenado junto al de Uea, antes de poner una laptop que no esté en uso por nadie en el escritorio. Luego sonrío amablemente a Mai, que está a mi lado, quien definitivamente tiene sus ojos puestos en mi amigo, ya que no deja de mirarlo. Como buen supervisor, debería ofrecerle lo que desea. En parte, siento un poco de lástima por el chico. Tal vez un día se acuerde de que soy el compañero que lo ayudó y me traiga unos deliciosos bocadillos. No estoy haciendo esto por glotonería, es solo una idea que apareció en mi cabeza. Mai murmura con dudas. Se vuelve hacia mí, que permanezco de pie, con cara de orgullo por mi habilidad de intermediario, e intenta decir algo. ¿Pasa algo?, pregunto. Lo hace sentarte aquí. Entonces, ¿cómo demonios le vas a enseñar el trabajo?, pregunta Uea. Me quedo sin palabras. Sí, me había olvidado por completo de eso. Sonrío despreocupadamente. Bueno, el escritorio junto al mío es el de Moncón. No queda ningún otro espacio vacío, excepto el que está a tu lado. ¿Qué tal si le enseñas tú, Uea? Así no tengo que ir y venir entre mi escritorio y el de Mai. Digo con una sonrisa shipper oculta. No solo el chico conseguirá ligar con quien le gusta, sino que además no tengo que ocuparme de él. ¡Rayos! ¡Soy un genio! Bueno, si es así me moveré. Una respuesta inesperada sale de la boca de Uea, haciéndome confundir. Me quedo ahí de pie con una expresión estúpida, mientras veo a Uea recogiendo sus cosas. Espera, ¿te cambiarás de sitio? ¿Para qué? Eso es perder el tiempo sin motivo. Digo, que intentes detenerme también es una pérdida de tiempo. Pon a Mai en mi escritorio para que puedas enseñarle fácilmente, dice en tono monótono. Me quedo observando a mi amigo, que está moviendo las cosas sin escuchar mi objeción. Le echo un vistazo a Mai, que me está mirando, y le pido perdón mentalmente. Bien, por lo menos no ha fallado todo. Sigue sentándose al lado de Uea, aunque yo estoy justo en su otro lado. No estés tan triste, chico. Pasan 5 minutos y la fase de traslado de escritorio ha terminado. Mai se sienta a mi lado con una sonrisa. ¿Qué quiere que haga, Superior Jade? Solo Jade. Bueno, primero enciende tu laptop. Te voy a enseñar algunas referencias de trabajo que hemos hecho, le digo, y lo hace en un instante. Miro disimuladamente la mano de Mai, mientras alcanza el botón para encender la computadora. Tiene un dedo grande y largo, y su piel parece suave. Las personas guapas tienen incluso dedos hermosos. Le creo una cuenta de correo electrónico de empresa y le envío los archivos del trabajo que he realizado para que pueda entender la naturaleza de nuestros trabajos. Dedico toda la mañana a explicarle el ámbito del trabajo. Como nuestra empresa no es tan grande, el abanico de trabajos que tenemos que hacer es bastante amplio. Le encargo que haga la imagen de portada de la página principal de la empresa y luego reviso mi correo electrónico. Veo el portafolio del trabajo de Mai. Su habilidad es impresionante. Todos los detalles están cubiertos. Puedo ver que no utiliza el programa básico para terminar su trabajo, sino que también utiliza otras herramientas de edición. Parece tener ganas de aprender, más ganas que yo, porque ni siquiera sé utilizar algunas de las herramientas que él utiliza. Cierro la sesión de correo electrónico y me concentro en el póster del anuncio en el que estoy trabajando. Mai asoma la cabeza para hacerme algunas preguntas periódicamente. ¿Se ve bien, PJ? Realmente está muy bien. Oye, Uea, ¿qué piensas de su diseño? Le pregunto Uea, que lleva un rato en silencio. Le echa el icónico segundo vistazo y responde, sí, es bueno. No puedo ocultar una sonrisa al notar la expresión del joven que parece ganar más confianza. ¿Cómo puede compararse un cumplido de alguien común como yo con el del chico que le gusta? Te comprendo, niño. El fondo está un poco apagado. Tal vez podrías hacerlo un poco más oscuro, sugiere Uea,
y vuelve a su trabajo. Miro a Mai, esperando ver una sonrisa o unos ojos estrellados, pero se limita a sonreír amablemente y a editar su trabajo con normalidad. No es alguien común, ¿verdad? Mantiene la calma muy bien, pero sé que le gusta a mi amigo con toda seguridad. Déjame decirte que soy demasiado observador. Esto es porque he visto al detective Conan durante toda mi infancia. Ahora que lo pienso, tengo casi 30 años y la historia sigue en curso. Solo puedo esperar a no morir antes de que Aoyama Sensei termine de escribir la historia. ¿Por qué no llegas a la oficina exactamente a tiempo como ahora? Cierra la boca, Jade. Vengo justo a tiempo con buenas intenciones para que ustedes no trabajen demasiado y se mueran de hambre. Oye, Mai, ¿quieres salir a comer conmigo? Deja que te invite. Ella le pone ojos brillantes. Mai sonríe secamente y luego me mira como si pidiera ayuda. No, está a mi cargo. Si quieres llevártelo, tienes que pagar un precio, como el precio de la novia. ¿El precio de la novia? No te lo quedes para ti. Si no tienes nada que ofrecer, no lo voy a regalar. Pifai, levántense. Kin, Uea, vamos a comer. Le grito a mis mejores amigos. Kin hace una pausa en su trabajo y se pone a mi lado. Miro de un lado a otro entre él y Mai, que está de pie a mi otro lado. Cuando me encuentro entre estos dos, me dan ganas de caer en un agujero. ¿Saben estos imbéciles que tener la altura de los protagonistas de una novela hace que la gente normal de la vida real como yo no tenga cabida en la sociedad? Bueno, comparado con mi altura, con la de las tailandesas estándar, medir 1,70 no es poco, pero con dos de 1,80 a mi lado me siento como un enano. Es como si tener a Kim siendo alto no fuera suficiente. Aquí viene Mai, incluso Uea es más alto que yo. Cara estándar, altura estándar, ¿por qué mi vida es así? ¿Qué piensan comer? Pregunta Kim. Yo comeré donde P-Porn, ¿y tú? Le pregunto. ¿No sería mejor que no comieras nada? Porque volverás a quejarte del peso. Kim no responde a mi pregunta, sino que se burla de Uea. A cambio, recibe una mirada de muerte de Uea. Métete en tus asuntos. Ahí va la simple frase del señor Anon, mi querido amigo. Kim se limita a burlarse como si le alegrara recibir un insulto. Luego mira a Mai. ¿Y tú, niño, qué quieres comer? Cualquier cosa está bien, gracias, dice educadamente con esa voz grave, del tipo caballero sacado de una novela, haciendo que Kim parezca un imbécil, soltando todas esas burlas. Un punto a favor de Mai. Bien educado, guapo, tan adecuado y merecedor de estar con Uea. Mi amigo necesita a alguien así. Entonces vamos a comer donde P-Porn, dice Kim, y nos guía a todos al ascensor. Lo sigo y me pongo en una esquina para que Mai se ponga al lado de Uea. Ver que sus brazos chocan debido al estrecho espacio del ascensor me hace sonreír. ¿Se enciende algo entre ustedes dos? Ahora dale las gracias a tu PJ. Nos alejamos del edificio y nos dirigimos al restaurante cercano a la oficina. Los oficinistas de diferentes empresas se reúnen aquí, como si estuvieran buscando una mesa para almorzar. ¿Qué quieren comer? Voy a pedir por todos, digo, cuando estamos todos sentados. Al principio, intenté empujar a Mai para que se sentara junto a Uea, pero Kim le robó el asiento, así que Mai tiene que sentarse junto a mí. Salteado de albahaca con cerdo crujiente, picante, sin frijoles verdes y solo un poco de albahaca. Dile a Pipón que ponga algo de carne en la sopa. Kim pide con tantos detalles que no se preocupa por mí, que tengo que recordar todo eso. Quiero darle una patada en la cara. Ve a pedirlo tú mismo, idiota quisquilloso. Sukiyaki salteado con mariscos, dice Uea, antes de concentrarse en su teléfono. ¿Qué quieres, Mai? Yo invito, digo. Arroz frito con mariscos. Pero no hace falta que me lo compres, eres muy amable. ¡Guau! Una especie de aura divina se extiende desde él de nuevo. Podría haberme hecho llorar. Desde que empecé a entrenar a los internos, nunca nadie rechazó la comida gratis. Él es el primero, siendo considerado con el dinero en mi billetera. ¡Qué buen chico! Oye, ¿qué rayos? Deja que Jay te lo compre.
Estás a su cargo, tiene que cuidarte, grita Kim. Oh, si ese es el caso, entonces está bien, dice Mai, agradecido. Rayos, Kim, te voy a matar. Le dirijo una mirada asesina a mi amigo, que habla demasiado. Se hace el inocente, pero en cuanto Mai junta las manos para mostrar su agradecimiento, mi corazón se ablanda. Bien, invitarle el almuerzo a un interno por un día no me matará. Solo no podré tomar un bubble tea después del almuerzo. Voy a hacer el pedido a Piporn y vuelvo a la mesa. Mientras esperamos el almuerzo, comienzo una conversación sobre el recién llegado. ¿Cuántos años tienes, Mai? Pregunto. Tengo 21, responde con una sonrisa educada. Como siempre, levanto las cejas. De repente me siento viejo. Mai es 6 años menor que nosotros. Es tan joven. Cuando yo estaba en el primer año de la universidad, él era solo un estudiante de 7º grado. Hoy en día, la edad no es más que un número, siempre que no sean menores de edad, claro. Las citas con gente mayor son una nueva tendencia. UEA sigue en forma y fresco. Funcionarán. Y ustedes tienen 27 años, respondo. Se ven muy jóvenes, dice Mai. No sabría decir si está tratando de ser amable o lo que sea, pero lo tomo como un cumplido. Recuerdo que una vez un universitario le preguntó a UEA en qué universidad estudiábamos, ¿verdad, Kim? Sí, debía estar ciego. ¡Rayos, Kim!, dice UEA, sin apartar la vista de su teléfono. Oigo a Kim burlarse y sacudo la cabeza con cansancio. Luego miro a Mai, que me devuelve la sonrisa. PUEA sí que tiene cara de niño. Tú también, PJ. Rayos, sabe cómo hacer un cumplido. Se está acercando a mí para abrirse camino a UEA. Estoy seguro. Solo tiene una cara de bebé. Bueno, también tiene un cerebro de bebé. Es muy estúpido, no lo tomes en serio. Kim, venderé tu número de teléfono a todas tus ex hasta el punto de que estés acorralado sin poder hacer nada. Solo cambiaré mi número de teléfono. Fin de historia. Me devuelve la sonrisa. Vuelvo a rezar por dentro para no convertirme en Tony Ya y a bofetear su apuesto rostro. Decido cambiar de tema para distraerme. ¿Y tú tienes novia o novio?, le pregunto directamente a Mai, antes de emparejarlo con mi mejor amigo. Debo saber que UEA no será el número 2. Me sorprende un poco ver a Mai reírse suavemente. Sus ojos se iluminan al responder. No, todavía no estoy con nadie. Eso es mentira. ¿Un chico guapo como tú realmente no tiene a nadie?, pregunto con voz aguda e incrédula, pero él asiente con firmeza. Realmente no me llevo bien con la gente. No tengo ningún interés amoroso. También tengo solo un par de amigos. ¿Es eso cierto? Definitivamente eres demasiado modesto. Vuelve a intervenir Kim. Es cierto, en realidad no tengo ni novia ni novio. Cuando traen el almuerzo, toma un plato de panceta de cerdo salteada y pasta de curry rojo con frijoles picantes de un camarero mientras frunzo el ceño a Kim. No juzgues a los demás por tus propias costumbres. No todo el mundo es un imbécil como tú. Imbécil. Me empuja la cabeza con la mano con tanta fuerza que casi me cae la cara en mi propio plato. Por suerte, Mai sostiene mi hombro a tiempo. ¿Estás bien?, me mira preocupado. No le doy importancia al asunto y doy una patada a la pierna de Kim como venganza. Me meto un poco de arroz a la boca antes de mirar el sukiyaki de mariscos de UEA y el arroz frito de mariscos de Mai. El mismo sabor, la misma comida, ¿o es que Mai pidió después de mi amigo? No tardamos mucho en terminar nuestra comida. Me acerco a pagar mi cuenta y la de Mai, y miro con tristeza el puesto de bubble tea cerca de la tienda de Piporn, sintiendo el vacío en mi cartera. Lo siento, querida diabetes, tenemos que romper por un día. Volvemos a la oficina bajo el sol del mediodía tailandés. Hace mucho calor y posiblemente podría cocinar un huevo. UEA y Kim regresan al departamento, mientras yo pienso echar un vistazo rápido a la oficina. No es que quiera mostrar mi cara, pero como muchas personas quieren que entregue regalos a mis mejores amigos, tengo que ser una buena persona y entregar esas cosas por ellos. ¿Ya ha vuelto Pon de comer?,
¿Debo ir a buscar mi regalo de gratitud ahora? Tal vez, aunque me quede algo de tiempo para conseguir mi bubble tea. PJ, ¿no vas a volver a tu escritorio? La suave voz me hace girar inmediatamente. Veo a Mai detrás de mí. Me mira, ya que estoy a punto de caminar en otra dirección en lugar de volver al departamento de informática. Voy a ver unos amigos. Puedes volver a tu escritorio y espera allí, le digo. Mai asiente y obedece con facilidad. Ser un superior es bastante impresionante. Los más jóvenes hacen todo lo que les pides. De alguna manera me siento más poderoso. Al señor Jade le encanta esto. Acepto los regalos de las personas de siempre. También me paso por Pon para recordarle lo que hice por él. Me da un billete de 100 bahts. Después vuelvo a mi oficina con una sonrisa y un vaso de bubble tea que acabo de comprar abajo. Oh, alguien le ha vuelto a hacer regalos a Kim. Qué buen tipo es mi esposo, dice Fay cuando me ve poner una caja de galletas en el escritorio de Kim. Kim está ocupado jugando algo. Le da un pequeño vistazo a la caja. ¿Ahora de quién es? Fasai, de marketing, digo. Ella también es linda. Siempre dices que todos son lindos. ¿Cuándo vas a elegir finalmente a alguien? Pregunta Gan, nuestro programador más joven, mientras se frota la barriga. Te hacen regalos todos los días. También a UEA. Nuestra oficina está llena de bocadillos. Apenas podemos meter más. Hablas demasiado. ¿No es bueno recibir comida gratis? Pregunta Kim, el causante del problema, sin dejar de mirar el juego que está jugando. Es genial, por supuesto, pero estamos engordando. Sí, todos han comido tanto que están perdiendo la forma. Sobre todo Jay, su amigo, dice Baz, el jefe del departamento. Eso me exaspera. No estoy engordando, todavía estoy en forma. PJ, ¿te gustan los postres? Me pregunta Mai cuando vuelvo a mi escritorio. Sus ojos están llenos de curiosidad. Este tipo se está fijando en todos los detalles, tratando de impresionarme para llegar a UEA con seguridad. Bien, voy a ser amable. Sí, me gustan los postres o cualquier cosa dulce, aunque mi favorito es el donut glaseado original de Krispy Kreme. Me aseguro de decir específicamente lo que quiero, mientras me siento feliz por dentro. Ya sabes lo que debes comprar para mí, así que mejor date prisa. No me gusta perder el tiempo. Anotado. Me sonríe. Me limito a devolverle la sonrisa, intentando no parecer un glotón, al volver a mi computadora y continuar con mi trabajo. La sesión de la tarde va bien. Mai sabe lo que hace, así que no tengo que enseñarle mucho. Solo le doy algún consejo cuando me lo pide, alternando este papel con UEA. Por parte de UEA, ahora está más hablador con Mai que por la mañana, y Mai parece menos tímido. No se puede negar que se ven muy bien juntos, como las parejas famosas en Instagram o algo parecido. Le pido a UEA que revise el trabajo de Mai para poder concentrarme más en mi trabajo, que se debe entregar a las 5 de la tarde. Finalmente, las horas de trabajo han terminado. Me voy a casa. Me estiro alegremente delante del computador. El reloj de la pantalla indica que son las 5:30 p.m. Empiezo a recoger mis cosas, listo para volver a mi condominio. Tengo la suerte de que en mi departamento no hay nadie a quien le guste gritar cuando alguien se va a casa a tiempo, intentando señalar que no somos tan trabajadores como en la otra oficina. Por supuesto, aquí todo el mundo quiere irse a casa después de un largo día. ¿Quién quiere trabajar horas extra cuando no se ha conseguido un aumento? Es mejor apresurarse a volver con su esposita o su esposito o con quien sea. Para un hombre soltero como yo, simplemente me voy a casa a ver Netflix y a relajarme en mi preciosa y solitaria habitación. En ocasiones, si me queda algo de energía, comeré algo rico en el centro comercial. Si mi presupuesto me lo permite, puedo comer en algún buffet libre. A veces, UEA y Kim me acompañan, pero si tienen a alguien con quien ir a casa, voy solo. Últimamente no tienen a nadie a su lado, y yo tampoco tengo dinero en la billetera, así que el plan de todo lo que puedas comer en el buffet se retrasará durante bastante tiempo.
Ya, Mai, vamos a casa. Le doy una palmadita en el hombro a Mai. Apaga su laptop y se despide de todos. Salgo de la oficina para esperar a mis 2 amigos en la entrada, seguido por Mai, que va detrás de mí como un cachorro. ¿Dónde viven?, nos pregunta Mai de camino al ascensor. El condominio de Kim está cerca de Siloam. El de UEA está cerca de Saturn. El mío está un poco lejos de aquí, en Lat Krapam, digo. La verdad es que el condominio en el que vivo solía ser de mi hermano mayor, Jet, y él me dejó ocuparlo. Eso me ahorra algunos gastos. ¿Y cómo vienes a trabajar, PJ? En la Airport Rail Link y luego en el SkyTrain, el metro aéreo de Bangkok. Tengo que levantarme temprano todas las mañanas, hay mucha gente. Mi apartamento también está en Lat Krapam, dice Mai con una amplia sonrisa. Tengo carro. Como vivimos en la misma zona, puedo llevarte todos los días. Oh, no, no hace falta. Eres muy amable. Mis ojos se abren de par en par, por lo mucho que se está esforzando. Contrastando con su aspecto inocente, sabe muy bien su juego. Oye, chico, ¿intentas conseguir a UEA estando cerca de su mejor amigo desde el primer día? No, en realidad eso no es nada. Vamos por el mismo camino, ¿verdad? Puedo llevarte a casa. Pero creo que... Solo ve con él, Jade. Siempre te quejas de que el billete del SkyTrain te vacía el bolsillo. Aquí está tu salida. Kim dice lo que está en mi mente. Seguramente me ayudará a ahorrar algo de dinero, pero tengo sentido común. No puedo ser un parásito de inmediato. Ni siquiera está trabajando oficialmente todavía. Por favor, repite, antes de dedicarme una sonrisa sincera, como la de un cachorro. Entonces, ¿podrías llevarme a casa por hoy? Muchas gracias. Al final, me rindo ante su esfuerzo. Esto me parece normal. Si alguien quiere llevar a mi amigo, primero me tratará como un ángel y de pronto me molestará para que le ayude a conectar con mis amigos. He visto a muchas de personas, pero ninguna me ha llevado a casa. Hasta mañana, dice UEA, y se dirige en su coche. Lo mismo hace Kim. Me despido de mis amigos con la mano y me vuelvo hacia el interno a mi cargo, que me señala su carro en el aparcamiento. Mi coche está allí. Me conduce hasta su coche, mientras observo sus amplios hombros, pensando que este tipo está invirtiendo bastante en mí. Parece que le gusta mucho UEA. Lo estás haciendo bien, con la persona adecuada, jovencito. PJ te emparejará con UEA.